Hola chicos, bienvenidos a la primera clase de microbiología de esto que es el cursado de acompañamiento del área defensa. En defensa, el objetivo es distinto al objetivo que teníamos en injuria. En injuria estudiábamos microorganismo por microorganismo, los distintos grupos de microorganismos, justamente. Acá en defensa, lo que vamos a hacer es estudiar grupos de infecciones, según topografía, infecciones de piel, infecciones respiratorias, y los distintos grupos de microorganismos que pueden infectar a cada una de esas topografías. Por eso la clase de hoy se llama infecciones de piel y partes blandas e infecciones osteoarticulares y no se llama Staphylococcus aureus. ¿Sí? Vamos a ir viendo clase por clase las bacterias, virus, hongos y parásitos que afectan a cada una de estas topografías o estos grupos de infecciones. Obviamente que todo lo que vimos en injuria lo tienen que manejar ya, porque yo entiendo que ustedes ya incorporaron esos contenidos básicos de microbiología que vimos durante injuria. Antes de arrancar cada clase de microbiología, lo que vamos a ir haciendo es un repaso de los mecanismos de defensa de cada uno de los sitios topográficos que vamos a ir estudiando. Cuando nosotros hablamos de una infección de piel, o sea, para que haya infección, claramente los mecanismos de defensa de la piel tienen que haber sido vulnerados. Entonces, les van a preguntar cuáles son esos mecanismos de defensa de la piel. Bueno, la piel es el órgano más grande de nuestro organismo, tiene hasta 2 metros cuadrados de superficie y constituye aproximadamente el 16% del peso corporal. Y como ya vimos en la primera clase de inmunología, es un órgano fundamental de la respuesta inmune innata. En cuanto a lo que es la epidermis es la capa más externa de la piel. Los mecanismos de defensa que vamos a encontrar a ese nivel, principalmente son los queratinocitos, por supuesto, que son el esqueleto de la epidermis, son los constituyentes principales, y van a tener un papel pasivo y activo en la inmunidad de la piel. Ahora vamos a ver por qué. Las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno, el tipo preponderante de célula presentadora de antígeno que vamos a encontrar en la piel. Las células de Langerhans son un tipo de célula dendrítica. La queratina, ¿sí?, que le va a otorgar a la piel impermeabilidad y resistencia. La descamación de las capas superficiales, que es un mecanismo que sirve para limpiar, ¿sí?, a la piel de todos los elementos extraños que puedan haberse adherido a ella en sus capas más externas, celulares. La piel es relativamente seca, por lo tanto eso también es un mecanismo de defensa, porque evita el crecimiento de determinados microorganismos que requieren humedad, igual que su relativa acidez, evita el crecimiento de determinados microorganismos que requieren un pH más alcalino para crecer, el sudor, las proteínas bactericidas que son secretadas, y por supuesto la microbiota habitual. La microbiota habitual, como yo siempre les decía en la primera clase de injuria y cuando doy también generalidades de microbiología en el SER, cuando nosotros hablamos de nuestra relación con la microbiota habitual, es una relación en la cual ambos salimos beneficiados, ¿sí? Es un mutualismo, porque nosotros obviamente les estamos otorgando a ellos casa y comida, ¿sí? Pero ellas también a nosotros nos brindan beneficios, entre ellos la defensa, ¿sí? Porque el hecho de que nuestra piel y nuestras determinadas superficies estén cubiertas, estén colonizadas por bacterias que son buenas, que son beneficiosas, que son parte de nuestra microbiota habitual, evita que esos lugares sean ocupados por bacterias patógenas. Ese es el motivo por el cual hay que conservar esa microbiota habitual intacta, indemne, y no barrerla con antibióticos ni con lavado de manos con soluciones antisépticas todo el tiempo. Bien, ¿por qué decimos que el papel de la piel es dual en la respuesta inmune? El papel de los queratinocitos no se limita a una barrera física pasiva. A ver, si ustedes me preguntan cuál es el primer mecanismo de defensa de los queratinocitos que se te viene a la cabeza, y básicamente los queratinocitos constituyen la piel, que es una barrera física, mecánica, que separa lo de adentro de lo de afuera.
Eso ya es una línea de defensa. Pero eso no es el único papel que tienen, ¿sí? No es solamente pasivo su papel. Básicamente, los queratinocitos también expresan receptores de reconocimiento de moléculas, receptores de reconocimiento de patrones, que son capaces de reconocer a los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Que constituye justamente la principal vía de activación. Porque si yo voy a contactar con un microorganismo a través de la piel, las primeras células con las cuales ese microorganismo va a contactar van a ser mis queratinocitos. Una vez activados estos queratinocitos, liberan una amplia variedad de citocinas, péptidos antimicrobianos, ¿sí? Que son muy importantes. Y hay que tener en cuenta que todas esas citocinas proinflamatorias van a ser secretadas de forma exagerada en circunstancias en las cuales existe una reacción inflamatoria crónica en la piel, como por ejemplo las dermatitis de contacto, las dermatitis atópicas, ¿sí? La psoriasis, que son patologías inflamatorias crónicas de la piel. Bien, ¿qué mecanismos de defensa encontramos en la dermis? Bueno, la dermis es básicamente la capa de la piel que tiene una vasta irrigación, que está muy irrigada. Y volviendo al concepto básico de inflamación, concepto básico que ustedes tienen que manejar ya de injuria, es la reacción de un tejido vivo vascularizado, ¿sí? Tejido vivo vascularizado, o sea, un tejido que no está vascularizado no puede hacer respuesta inflamatoria. ¿Estamos? Entonces, no hay defensa sin vascularización. Punto, así. Es bastante sencillo de entender. Si no tengo irrigación, no hay forma de que las células, los elementos celulares y los elementos humorales de la respuesta inmune puedan arribar al sitio donde se encuentra la noxa. ¿Sí? Entonces, sin irrigación no hay respuesta inflamatoria. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno a lo que nos compete, que son justamente las infecciones de piel. Vamos a arrancar con las infecciones bacterianas que se pueden producir en la piel. Primero vamos a hablar del impétigo. El impétigo es una infección bien epidérmica, bien superficial, va a afectar solamente la epidermis. Por eso es una patología que por lo general no va a tener manifestaciones sistémicas, ¿sí? Cuanto más profunda sea la infección, más manifestaciones sistémicas. No es lo mismo tener una pústula de impétigo o una foliculitis bien epidérmicas, ¿sí? Que tener un absceso que contacte con la dermis. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En la dermis hay un montón de vasos. Entonces, si esas bacterias pasan a la circulación sanguínea, pueden diseminarse, se puede generar una reacción inflamatoria sistémica, ¿sí? El paciente va a tener signos de sintomatología sistémica, tal como fiebre, malestar general, ¿sí? Esos son los casos en los cuales la infección es más profunda, no cuando afecta a las capas superficiales de la piel. Por eso el impétigo, insisto, por lo general, no cursa con esta sintomatología sistémica, porque es una infección que no transgrede la epidermis, ¿sí? Es más frecuente en niños y sus factores predisponentes son el hacinamiento, la falta de una higiene adecuada y la presencia de soluciones de continuidad del tegumento, ¿sí? El impétigo es una lesión que puede ser primaria o puede ser secundaria, ¿sí? Es bastante frecuente que, por ejemplo, una lesión herpética se impetiginice, básicamente. Bien, bueno, hay dos tipos de impétigo, el impétigo contagioso o impétigo típico, que en el pasado decíamos que era principalmente producido por Streptococcus. No, actualmente se sabe que el impétigo contagioso, el impétigo común, es mayormente producido por Staphylococcus aureus, y de hecho el tratamiento que se hace para los pacientes que tienen impétigo se hace con drogas antiestafilocóxicas. Entonces, no hay que decir que el impétigo es estreptocóxico, porque si fuera estreptocóxico, el tratamiento se haría con penicilina, y la penicilina no cubre el Staphylococcus aureus. A nadie se le ocurriría tratar un Staphylococcus con penicilina, ¿sí? Bien, el impétigo típico, impétigo contagioso, cursa clásicamente con estas pústulas que tienen un borde eritematoso y un contenido de color melicérico en su interior,
esas pústulas tienden a ulcerarse y ese contenido salir de esa vesícula, por supuesto, y bueno, ese contenido es altamente infeccioso, contiene las bacterias en su interior y facilita la transmisión de las mismas e incluso la autoinfestación, porque muchas veces los niños se pasan la bacteria desde la cara, por ejemplo, a los miembros. Entonces hay una autoinfestación de este Staphylococcus que está produciendo el imperio. Bien, esa secreción de color miel, esa secreción melicérica, suele secarse, ¿sí? En el sitio donde estaba previamente la pústula y generar costras melicéricas. Bien, después tenemos el impétigo busoso o ampososo, que es muy poco frecuente y que la lesión, bueno, que este sí se produce siempre por Staphylococcus aureus, y la lesión que va a generar son ampollas que tienen contenido claro. Bueno, el diagnóstico del impétigo es más que nada clínico, ¿sí? La realidad es que muchas veces el paciente consulta ya cuando tiene las costras, ¿sí? No es una lesión punzable en muchos casos, tampoco conviene hisopar el material que sale porque puede contaminarse ese material y la muestra, digamos, no ser representativa. Entonces, por lo general, el diagnóstico es clínico. Pero bueno, si yo quisiera hacer un diagnóstico de una infección común impético, que ya sabemos que es producida por Staphylococcus strepto, nosotros sabemos que el procedimiento que se hace siempre para Staphylococcus o Streptococcus va a ser gram cultivo de identificación y prueba de sensibilidad a antimicrobianos en el caso de Staphylococcus. Al Streptococcus no se le hace prueba de sensibilidad a los antimicrobianos porque se sabe que tiene una sensibilidad a la penicilina. Bien, la erisipela es una infección similar a la celulitis, hay que hacer diagnóstico diferencial con la celulitis, y que es producida por Streptococcus pyogenes o por Staphylococcus aureus también. Es una dermatitis papuloeritematosa con repercusión sistémica que afecta principalmente a personas con trastornos circulatorios de los miembros inferiores, ancianos y diabéticos principalmente. Bien, la clínica básicamente va a generar, va a cursar con una placa. Y la lesión típica de la erisipela es una placa, recuerden, elevación circunscripta de la piel. Fíjense cómo en esa pierna que podemos ver en la imagen de la derecha, el límite entre la región afectada y la región sana es claro, es evidente. ¿Sí? Eso es muy importante para hacer diagnóstico diferencial entre erisipela y celulitis, porque la celulitis, al ser un proceso más profundo, no va a tener bordes bien delimitados, va a tener bordes difusos. ¿Sí? Además, característicamente en la erisipela, por lo general la persona tiene algún trastorno en miembros inferiores, en términos circulatorios, ¿sí? Y la piel adquiere este aspecto de piel de naranja. Bien, los bordes son elevados, bien delimitados, como decía recién, y bueno, también puede aparecer en la cara, como esta persona ve la imagen de la izquierda. Bueno, el diagnóstico de la erisipela es difícil punzar, ¿sí? Pero si ustedes tienen que contestar un choice y les preguntan diagnóstico de erisipela, punción aspiración, ¿sí? La realidad es que no se hace. Se hace directamente hemocultivo, porque es muy difícil rescatar de esta lesión material que sea remisible al laboratorio. Bien, y el diagnóstico, por supuesto, es directo. Como dijimos recién para Staphylococcus o Streptococcus, en piel siempre vamos a hacer gram, cultivo de identificación y PSA. Pero es muy importante hacer también un hemocultivo, por eso les puse en muestra sangre, ¿sí? Porque en esta infección hay una posibilidad de que los microorganismos pasen a la circulación. Entonces, si yo aíslo el Staphylococcus en la circulación y quizás no lo aislé en la pierna, ¿sí? Ya sé que el agente causal de ese proceso en la pierna es ese Staphylococcus. Bien, después tenemos la escarlatina. La escarlatina es producida por Streptococcus pyogenes, ¿sí?
y se produce particularmente después de una faringitis estreptocóxica, ¿sí? Básicamente, desde la faringe, el Streptococcus lo que va a hacer es producir su toxina eritrogénica. Esa toxina va a ser la que va a generar este cuadro clínico en piel. Por eso, su pico de incidencia es en niños. Bien, luego de una incubación de 1 a 4 días, el paciente va a presentar este exantema micropapular. ¿Por qué micropapular? Porque si yo le paso la mano, es como si tuviese muchas papulitas, por eso se dice exantema en piel de lija, porque al tocarlo es rugoso, tiene una superficie rugosa, y va a ser exagerado a nivel de los cachetes, ¿sí? A nivel del rostro, y a nivel de los pliegues. En los pliegues, esa exageración del exantema se conoce como líneas de Pastia, y en la cara se conoce como facies de Philatov, porque es bastante característica, como podemos ver en este niño, tiene un exantema malar que respeta el surco nasogeniano, respeta el bigote, digamos. Bien. Bueno, se va a acompañar de síntomas sistémicos, porque acá hay una diseminación sistémica de una toxina que está afectando, eso explica los síntomas sistémicos, tales como fiebre, cefalea, además de obviamente el dolor de garganta, porque el chico va a tener también una faringitis, a veces va a tener placas en la faringe, ¿sí? Producidas por este Streptococcus piógenes que le está afectando ese nivel, lengua saburral, también bastante característico, las mucosas vienen fresa, vienen eritematosas, ¿sí? Y con petequias. Bueno, luego de tener este exantema, 5 a 6 días después, la piel se empieza a descamar, bien finito, una descamación bien finita. Bueno, el diagnóstico de la escarlatina también, es muy importante el diagnóstico clínico, como había dicho para el impétigo. Acá lo que se puede hacer para la escarlatina es hacer el diagnóstico del Streptococcus en faringe, ¿sí? Que obviamente lo vamos a hacer mediante un exudado faringeo. Podemos hacer, acá me olvidé poner el test rápido, que como ustedes ya saben, como lo vimos en injuria con respecto a Streptococcus piógenes en faringe, se puede tomar la muestra y hacer un test rápido que consiste en buscar antígenos de Streptococcus beta hemolítico de grupo A en faringe, y va a dar positivo si el agente causal es Streptococcus piógenes, pero no va a dar positivo si son otros Streptococcus beta hemolíticos los que están generando esa faringitis. En el caso de la escarlatina es producida solamente por el de grupo A. Entonces eso no sería un problema. Pero bueno, se los recuerdo. Bien, ¿por qué taché Gram? Porque como Streptococcus piógenes puede formar parte de la microbiota habitual de faringe, no conviene hacer un Gram porque no me dice nada si lo encuentro, ¿sí? Pero si lo encuentro en el cultivo, sí, porque significa que hay una cantidad importante de Streptococcus piógenes en esa faringe como para que el inóculo sea suficiente para que crezcan en un medio artificial. Entonces, se toma el exudado, se le puede hacer un test rápido, o bien se lo manda al laboratorio para hacer cultivo e identificación del Streptococcus piógenes. Pero tampoco vamos a hacer pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos porque se sabe, se conoce bien el perfil de sensibilidad y resistencia que tiene el Streptococcus piógenes. Básicamente, por suerte, es un microbio que es sensible todavía a la penicilina. Bien, después vamos a tener a la foliculitis, que la foliculitis es producida por Staphylococcus aureus. Yo quiero que recuerden que Staphylococcus aureus tiene un mecanismo invasivo de acción. ¿Sí? Ese mecanismo invasivo lo lograba gracias a distintas enzimas que posee este microbio, tales como la estafilolicina, la colagenasa, proteasas y aluronidasa. Todos estos elementos proteicos, ácido hialurónico, el colágeno, son elementos que forman parte de la piel. ¿Sí? Entonces, si el estáfilo tiene la posibilidad de romperlos, eso explica su capacidad de formar abscesos, ¿sí? En la piel y en los distintos tejidos donde afecta. Por eso, cuando hablamos de Staphylococcus aureus por mecanismo invasivo, hablamos de abscesos. Abscesos en piel, absceso renal, absceso hepático, absceso cerebral, absceso pulmonar, ¿sí? Es lo que puede generar el Staphylococcus, porque es un microbio piógeno,
que va a tener capacidad de formar abscesos, que son cavidades de neoformación. Y la foliculitis no son más que pequeñísimos abscesos que se forman a nivel del folículo piloso, ¿sí? Son la infección del folículo piloso. Hay variantes. Bueno, lo que tenemos arriba, la imagen de arriba, son varias foliculitis, ¿sí? Son granitos, son pústulas de borde eritematoso. Lo que tenemos a la izquierda es un forúnculo, que es ya la inflamación e infección de varios folículos pilosos. Fíjense que tiene un tamaño más grande, ¿sí? Cuanto más folículos pilosos haya y cuanto más afección haya, mayor posibilidad de que el microbio alcance la circulación sistémica. Y por ende, más grave es el proceso. ¿Sí? Quizás una persona que tenga una forunculosis todavía no haga fiebre y síntomas sistémicos. ¿Sí? Pero probablemente una persona que haga un anthrax, que es lo que tenemos a la derecha, sí tenga síntomas sistémicos. Básicamente, cuando hay varios forúnculos contiguos, se forma un anthrax. O sea, fíjense que es básicamente la versión Super Saiyajin del folículo. De la foliculitis, perdón. Bien, después tenemos la hidrosadenitis, que es básicamente lo mismo, es un absceso, pero ¿dónde? En las glándulas sudoríparas apócrinas. Por eso lo que estamos viendo en la imagen no es ni más ni menos que una axila. ¿Pero qué es? Es un absceso, y es producido por el mismo bicho, Staphylococcus aureus. Nada más que cobra esta denominación a nivel de las glándulas sudoríparas apócrinas. Y lo mismo es un orzuelo. Un orzuelo es básicamente la formación de un absceso a partir de las glándulas sebáceas que se encuentran a nivel de los párpados. El diagnóstico de todas estas infecciones como la foliculitis y la hidrosadenitis, los orzuelos también, pero no se hace esto, chicos. O sea, a nadie le van a punzar un orzuelo ni una foliculitis. A lo sumo te podrán punzar un forúnculo o te podrán punzar un anthrax, pero no tiene sentido punzar un folículo, una foliculitis tan chiquita como la que vemos en la imagen de arriba, ¿se entiende? Pero bueno, lo que yo quiero que ustedes logren es interpretar qué es lo que habría que hacer en estos casos. Si yo sé que estoy buscando Staphylococcus y sé que lo que tengo es un absceso, lo que tengo que hacer es punción aspiración y el diagnóstico va a ser siempre directo. Gram, cultivo de identificación y prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. La realidad es que la mayor parte de estas infecciones, el diagnóstico se hace en forma clínica. Acá sí, en la celulitis simple, sí cobra mucha importancia el diagnóstico microbiológico, en los casos en los que se hace. El agente causal de la celulitis son también Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, que son los microorganismos estrella, las bacterias estrella de la piel, también producidas por su mecanismo invasivo, gracias a todas esas enzimas que mencioné previamente. Y fíjense que la celulitis ya es la infección del tejido celular subcutáneo. O sea, no estamos hablando de un proceso que es bien epidérmico, como todos los que veníamos mencionando hasta acá. Eso me habla de que hay mayor contacto con los vasos, mayor posibilidad de pasaje a la circulación sistémica, mayor probabilidad que el paciente consulte por sintomatología sistémica. De manera tal que las celulitis se van a presentar de esta manera. Fíjense que de afuera sí se ven signos de flegosis, pero los bordes son difusos, porque el proceso es profundo, está en la grasa, no está bien en la epidermis. Está en la dermis o en el tejido celular subcutáneo. No se encuentra a nivel de la epidermis. Entonces, es un proceso más profundo que va a hacer menos manifestaciones cutáneas. Pero esta superficie va a doler, va a tener calor, ¿sí? Va a tener signos de flegosis, ¿sí? Y el paciente puede tener síntomas sistémicos como fiebre, puede tener adenopatía satélite, ¿sí? Y dependiendo de dónde se encuentre la celulitis, distintos grados de impotencia funcional. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente tuviese una celulitis a nivel del muslo, probablemente ese muslo le dolería tanto que le generaría impotencia funcional, que significa básicamente que no lo puede mover bien, o que le duele el moverlo. Eso es impotencia funcional.
¿Cómo hago el diagnóstico de una celulitis? El diagnóstico exactamente de la misma forma que dije recién. Si sé que tengo un Staphylococcus aureus y que me está generando un absceso, la muestra va a ser punción, aspiración. Y el diagnóstico va a ser directo. Gram, cultivo, identificación, prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Bien. Después tenemos la complicación de esa celulitis gangrenosa, de esa celulitis simple, perdón, la celulitis gangrenosa. La celulitis gangrenosa ya es producida no solamente por Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, sino que acá ya están asociados a anaerobios. Y eso es lo que diferencia la celulitis simple de la celulitis gangrenosa. Acá ya tenemos anaerobios como los bacteroides y los Clostridium, lo cual hay que considerar para el tratamiento. Es básicamente una variante necrotizante de la celulitis con presencia de anaerobios y de gangrena de los tejidos afectados. Son infecciones muy graves que requieren asistencia inmediata y que requieren cirugía. Y el pilar del tratamiento es la cirugía. Básicamente, cuando los microorganismos progresan desde el tejido celular subcutáneo, pueden alcanzar las fascias, generando una fascitis, luego los músculos, generando una miositis, principalmente en las zonas con mala vascularización, como los miembros inferiores y el périneo. Y principalmente en ancianos, con aterosclerosis y diabéticos. Bueno, básicamente estas son las imágenes, son muy impresionantes. Y lo que podemos ver a la izquierda es cómo llega el paciente, y la imagen de la derecha ya está debridado el paciente. Lo que podemos ver en la imagen de la derecha y arriba se conoce como gangrena de Fournier, es básicamente una celulitis necrotizante, celulitis, fascitis, miositis necrotizante o gangrenosa de la zona perineal. ¿Sí? En todas estas lesiones lo que vamos a encontrar es un color negruzco de la piel, vamos a encontrar crepitación, vamos a encontrar distintas secreciones purulentas, con olor desagradable también, ¿sí? Y con frecuencia signos de trombosis profunda. Obviamente, desde estos sitios, como yo les dije previamente, cuanto más profundo se encuentre la infección, cuanto más profunda sea, mayor posibilidad de pasaje de los microorganismos a la circulación sistémica. Por eso, en este caso, lo que vamos a tener es una sepsis inminente, o sea, hay importante bacteriemia y muy posiblemente el paciente haga una sepsis. Como les dije previamente, el tratamiento de las celulitis gangrenosas tiene que ser muy rápido y tiene que ser quirúrgico sí o sí. En lo que es el diagnóstico microbiológico se toman distintas muestras, aspiración con jeringa de los fluidos que se hallen en la lesión, o bien punción-aspiración de las cavidades con contenido purulento. Lo que se solicita es diagnóstico directo, el GRAM es muy importante, porque brinda información rápida, ¿sí? Y el cultivo en aerobiosis y anaerobiosis, porque acá estamos hablando de la posible presencia de anaerobios. Identificación y prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Bien, después vamos a tener lo que son las infecciones osteoarticulares, que básicamente son la osteomielitis y la artritis séptica. Cuando hablamos de osteomielitis hacemos referencia a una ostitis más mielitis, o sea, hay una inflamación de todo el hueso. Bien, que es secundaria a la infección, obviamente, de los mismos. Puede ser una complicación de una infección sistémica, pero frecuentemente se manifiesta como un foco primario único de enfermedad. Y las artritis sépticas, fíjense que cuando yo hablo acá de artritis en microbiología, hablo de artritis séptica, pero hay muchas otras causas de artritis, principalmente todas las que tienen que ver con lo autoinmune y lo reumatológico. ¿Sí? Acá estamos hablando de artritis infecciosa o séptica, que es lo mismo. Bien. Los factores predisponentes para estas infecciones van a ser locales o generales. Locales, principalmente reemplazo articular, artritis reumatoidea, artropatía degenerativa, o sea, una articulación que ya de alguna manera esté dañada. Y factores generales, edad mayor a 65 años, uso de glucocorticoides, diabetes mellitus.
Bien, los agentes causales principalmente Staphylococcus aureus, ¿sí? Por lejos es el primero que se considera y es el microorganismo cuya cobertura no puede faltar en el paciente que consulta por artritis séptica o por osteomielitis. Inmediatamente se le pone antibiótico, terapia que cubra Staphylococcus aureus. En la artritis también podemos tener como agente causal a Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Particularmente en personas que sean sexualmente activas, y a los Staphylococcus coagulasa negativa, que el tratamiento es el mismo que para el Staphylococcus aureus. Entonces, lo que más me interesa es que recuerden que el Staphylococcus aureus sí o sí se debe cubrir en pacientes que consultan con esta patología. Después tenemos otros agentes causales, como Streptococcus, enterobacterias, Pseudomonas, Propionibacterium acnes, Cándida y Mycobacterium. Los microorganismos acceden al foco de infección mediante de tres formas, digamos. Primero, a partir de cirugías traumatológicas, particularmente las de reemplazo articular, ¿sí? En segundo lugar, las fracturas expuestas, y en tercer lugar, la vía hematógena. Bien, así es como se ve una artritis séptica. Fíjense que hay que hay impotencia, que hay signos de flegosis localizados en el sitio, en la articulación comprometida, ¿sí? O sea que esto va a estar caliente, que va a estar doloroso, ¿sí? Obviamente tumefacto. Al paciente le va a doler, va a tener impotencia funcional, o sea que no va a poder mover el miembro, le va a costar o le va a generar dolor el movimiento del mismo. Va a tener fiebre y sintomatología sistémica, y puede tener adenopatías satélites. Acá en la artritis séptica, un estudio complementario que sirve mucho es la ecografía, porque evidencia colección purulenta en el sitio, ¿sí? Una colección anecoica sería, y sirve para guiar la punción. Mientras que en la osteomielitis, los signos externos van a ser un poco menos evidentes por una cuestión de que la parte de la flegosis por ahí no está presente como en esta persona que estamos viendo ahí, que lo que sí vemos obviamente es una diferencia importante en el diámetro de un muslo con respecto al otro, ¿sí? Y que obviamente seguro la persona consulta por dolor e impotencia funcional, pero en esa piel de afuera no podemos ver un color rojizo, no hay secreción, ¿sí? Justamente porque el absceso en este caso está bien profundo. Bien, también obviamente va a haber fiebre y sintomatología sistémica, adenopatías satélites, y las osteomielitis pueden convertirse en procesos crónicos. O sea, hay osteomielitis crónica. Bueno, acá los estudios complementarios que van a servir son la radiografía, que en principio o sea, es lo primero que uno le haría a una persona que consulta con esto, va a mostrar signos de rarefacción ósea, y bueno, en segunda instancia lo que se pediría ya es una resonancia magnética para estudiar bien una osteomielitis. Bien, el diagnóstico de las infecciones osteoarticulares, la muestra va a ser la punción aspiración y la sangre, porque vamos a hacer por un lado cultivo de la muestra local y por otro lado hemocultivos. El diagnóstico siempre va a ser directo, porque lo que estoy buscando es Staphylococcus aureus principalmente, o Streptococcus, o enterobacterias, ¿sí? Que son microorganismos que se buscan por métodos directos. Entonces lo que vamos a hacer con esas muestras, tanto con la punción aspiración de lo que obtengamos de la punción aspiración, como con la sangre, es Gram, cultivo, identificación y antibiograma. Bien, en defensa, siempre vamos a tener muy en cuenta, siempre van a tener muy en cuenta los docentes que les tomen el examen final, toda esta cuestión más laboratorística, y que en realidad no es laboratorística, sino que de la parte de toma de muestras, ¿sí? Que es lo que nos corresponde a nosotros como médicos saber, porque no nos corresponde hacer la identificación del microorganismo en la mesada, porque eso es trabajo de la persona que se dedica a microbiología, pero nosotros somos los que en muchos casos mandamos las muestras, ¿sí? Entonces tenemos que saber cómo tomarlas. ¿Y cómo vamos a tomar muestras de abscesos cutáneos? ¿Sí? Básicamente los materiales necesarios, ustedes tienen que considerar que todo esto tiene que ser realizado en condiciones de esterilidad, porque si yo mando algo contaminado, el diagnóstico va a estar mal hecho. Entonces voy a necesitar guantes estériles, gasas estériles, para generar un campo estéril, ¿sí? Iodopovidona, que es básicamente Pervinox, suero fisiológico, que viene en frascos o en ampollas,
jeringas y agujas estériles, descartadores y obturadores de jeringas. Lo primero que vamos a hacer es una preparación previa que consiste en informarle al paciente, lavarse las manos, sacarle el apósito con el que venga cubriendo la lesión, si es que lo tuviese, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es preparar el campo estéril, rodeando el sitio donde vamos a realizar la punción. Nos vamos a lavar las manos con agua y jabón, o bien vamos a utilizar alcohol en gel, nos vamos a colocar los guantes estériles, vamos a desinfectar, vamos a hacer 2 limpiezas, ¿sí? Vamos a pasar 2 veces iodopovidona o pervinox, que es lo mismo. La primera se hace desde el centro de la periferia con movimientos circulares y se deja secar durante 1 minuto. Luego se realiza lo mismo con otra gasa estéril nueva, ¿sí? Con la precaución de no volver a pasarla por donde ya se pasó. Si queda un lugar sin pintar, se toma una nueva gasa estéril y se repite el proceso. Realizar la punción con aguja y jeringa con 0,5 mililitros de solución fisiológica. Eso se hace en casos en los cuales el interior del absceso, el interior de la colección, tenga un contenido muy espeso que no sea fácil de meter en la jeringa, ¿sí? Entonces, justamente para lavarlo un poco, ¿sí? Para que se torne más líquido, instilo un poquito de solución fisiológica y luego tomo la muestra. Pero si el material es líquido, no hace falta. Bueno, entonces inyectamos la solución fisiológica si se hiciera y luego aspiramos. Si la muestra es insuficiente, se repite la operación, pero utilizando un nuevo material descartado. Bueno, esto es lo que más les van a preguntar, se lo van a preguntar en los parciales, en los finales. ¿A través de dónde punzamos? Punzamos en piel sana, ¿sí? No tenemos que punzar en piel enferma, porque en esa superficie que cubre el absceso hay otros microorganismos, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es lo que está dentro del absceso. Entonces, esa es una pregunta de examen. Bien, otra pregunta de examen. ¿Cómo conservamos y transportamos la muestra? Una vez que la obtuve en esa jeringa, voy a sacar la aguja con un descartador de agujas. Esa aguja obviamente se descarta, ¿sí? Y el material me quedó adentro de la jeringa. Lo que voy a hacer es colocarle un obturador, que es esa tapita verde, ¿sí? Y así esa muestra se manda al laboratorio inmediatamente. No se pone en la heladera, no hay que refrigerarla, ¿sí? No hay que dejarla esperando, hay que llevarla inmediatamente, obviamente, debidamente rotulada. Eso es muy importante, por supuesto. Bueno, pasamos a lo que son las infecciones de piel que son producidas por hongos. Primero vamos a tener a la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es producida por un hongo que se llama Malassezia furfur. Es un hongo que parasita la piel del hombre, es un es un hongo epidermofílico, le gusta mucho la epidermis, ¿sí? Y es lipofílico, le gustan mucho las pieles grasosas, o bien en zonas de la piel donde hay, por lo general, mayor secreción sebácea, ¿sí? Como por ejemplo la espalda o bien el pecho. Es una infección casi parasitaria. La relación entre la malacesia y el hombre es casi una relación parasitaria, ¿sí? Porque persiste y persiste y persiste, ¿sí? Y muchas veces no se va, ni siquiera con el tratamiento. Es muy frecuente que se manifieste en verano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resto de la piel se va a broncear y las zonas de la piel que están afectadas por Malassezia furfur no se van a broncear. Entonces ahí se van a evidenciar estas máculas hipopigmentadas, o sea, de color más claro que la piel. A veces pueden ser hiperpigmentadas, por eso muchos docentes los van a escuchar decir que la pitiriasis versicolor cursa con máculas hipo o hiperpigmentadas, eso sépanlo, pero lo más frecuente es que sea así, hipopigmentada, ¿sí? Principalmente en la parte superior del tórax, parte superior de espalda y brazos. Son lesiones que no pican, no duelen y causan un problema más estético que médico. Que modelitos. Pero bueno, se los debo. La piel afectada, como verán, acá este joven de Uganda, no se broncea bien
y las lesiones resultan más evidentes, por lo cual la consulta médica es más frecuente en verano. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de pitiriasis versicolor? Bueno, si yo quisiera hacer el diagnóstico microbiológico de la pitiriasis versicolor, ¿sí? Tengo dos formas de hacerlo. Una va a ser la observación directa y otra va a ser el cultivo. La observación directa va a necesitar un tipo de muestra y el cultivo va a requerir otro tipo de muestra. Para la observación directa es suficiente apoyar la cinta adhesiva sobre la lesión, ¿sí? Y mirar esa cinta adhesiva al microscopio. Se coloca la cinta adhesiva sobre el portaobjetos y se mira. En cambio, para cultivarlo, yo necesitaría raspar esas lesiones, ¿sí? De la malacesia con un bisturí sin filo, por ejemplo, o con un portaobjetos, ¿sí? Recogiendo lo que se descame con otro portaobjetos. Entonces lo que hago es poner los dos portaobjetos juntos, envolverlos en cinta y así mandarlos al laboratorio. Bien, otra infección de piel producida por un hongo es la candidiasis mucocutánea, ¿sí? Recuerden que los hongos del género Candida son hongos que forman parte de la microbiota habitual, ¿sí? Hay muchas especies dentro del género Candida, pero la más frecuente es Candida albicans, ¿sí? Recuerden que generan infecciones endógenas porque forman parte de la microbiota habitual y son hongos oportunistas por excelencia, lo cual significa que cuando las defensas bajan, cuando existe algún mecanismo que genera una alteración de los mecanismos de defensa locales o sistémicos, ese es el momento en el cual la cándida va a aprovechar, va a ver la puerta abierta para empezar a reproducirse con mayor velocidad, ¿sí? Y generar una infección que genere síntomas, por supuesto. Bien, en la piel particularmente lo que vamos a tener son estas tres, que son, la más frecuente es el intertrigo de grandes pliegues, como podemos ver en la imagen de arriba a la izquierda, ¿sí? Básicamente son lesiones que van a aparecer en zonas justamente con pliegues. En esta persona, en esta mujer podemos verlo en los pliegues submamarios, ¿sí? Son zonas que tienen mucha humedad, ¿sí? Donde hay mucho calor, donde se acumula calor, la persona está vestida, suda, ¿sí? Y esa humedad persistente a ese nivel justamente es una alteración de los mecanismos de defensa de la piel, porque dijimos que la piel normalmente tiende a ser más seca. Bien, lo mismo le pasa al bebé. Básicamente la dermatitis del pañal es un intertrigo de grandes pliegues, o sea, es básicamente lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo de defensa alterado ahí? Lo mismo, la humedad de la piel va a cambiar, porque justamente este chico que tiene el pañal mucho tiempo, ¿sí? Ese es un mecanismo, ese es un factor que altera la defensa normal de la piel. Fíjense que la dermatitis del pañal se caracteriza, o sea, yo puedo inferir que esta dermatitis del pañal es producida por cándida porque no respeta los muslos, se va hacia los muslos, no respeta el hipogastrio, se va hacia el ombligo y hay áreas de la piel que son blancas, o sea que no están afectadas. Eso es bien típico de la dermatitis del pañal candidiásica. Bueno, y lo que tenemos abajo a la izquierda es una erosión interdigital, ¿sí? Que se puede dar, por ejemplo, en personas que lavan mucho los platos, o sea, que también tienen mucho contacto con agua todo el tiempo en las manos, y por ahí no se secan bien y demás. Lo mismo puede ocurrir en los dedos de los pies. Bueno, después las afecciones mucosas de la cándida se los puse también, pero bueno, esta clase obviamente es de infecciones de piel, ¿no? Pero recuerden que cándida también va a generar infecciones endógenas a nivel de las mucosas genital, fíjense la balanitis candidiásica o la vulvovaginitis candidiásica, o bien de la mucosa oral, como el muguet. Siempre el diagnóstico para las candidiasis, lo que voy a necesitar es hisopado de las secreciones. El diagnóstico va a ser directo, vamos a hacer observación en fresco, lo cual va a permitir ver las blastosporas o bien los pseudomicelios, dependiendo de si tengo una cándida albicans o no albicans. Las albicans generalmente se muestran como pseudomicelios y las no albicans como blastosporos. El cultivo en medio de Saburó en 48 horas está disponible. Eso no lo anoté, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque hay otros hongos, que son los que vamos a hablar a continuación, que el cultivo va a tardar muchísimo tiempo más. Pero el cultivo de las candidiasis es un cultivo rápido, que en 48 horas ya está disponible y podemos tener el resultado.
identificación y prueba de sensibilidad a antimicrobianos solamente para especies no albicans o en casos refractarios al tratamiento. O sea que el paciente ya hizo tratamiento con azoles, que son los fármacos que generalmente damos para las candidiasis, miconazol, fluconazol, ketoconazol, ¿sí? Cuando el paciente no responde a eso, bueno, uno empieza a pensar que hay algún tipo de resistencia. Pero por lo general las candidas albicans responden bien a los azoles. Por eso les aclaro por qué a las candidas no albicans se les pide antibiograma. Bien, las dermatofitosis, ¿sí? Estas sí son micosis que su cultivo va a ser un cultivo lento. Las dermatofitosis son las famosas tiñas, ¿sí? Hay distintos dermatofitos, como ya vimos en injuria, y las tres tiñas más importantes son la tiña pedis, tiña corporis y el querion. La tiña pedis es principalmente producida por hongos del género Trichophytum y van a afectar los pies o bien las uñas. En los pliegues interdigitales van a generar el pie de atleta, y en las uñas, onicomicosis. Son generalmente procesos muy molestos, recidivantes, y que en algunos casos pueden generar complicaciones. O sea, básicamente como un exnovio o novia, digamos. Son procesos molestos y recidivantes, ¿no? Bien, y la tiña corporis, o corporis, va a ser principalmente producida por hongos del género Epidermophytum, que va a generar lesiones eritematosas a nivel de la ingle, del abdomen, de los miembros, entre otras superficies cutáneas. Y por último el querion, que va a ser principalmente producido por el hongo Microsporum canis, ¿sí? Que es una zoonosis, porque el reservorio de este Microsporum canis es, por supuesto, el perro. Es una zoonosis que se instala como una lesión inflamatoria del cuero cabelludo, pseudotumoral, de forma areolar, con supuración mericérica y afectación del cabello. Y cuando cura esta lesión, cura dejando una cicatriz con áreas de alopecia definitiva. Esto es lo que podemos evidenciar en las tiñas. Fíjense, lo que tenemos a la izquierda es una tiña pedis, arriba pie de atleta, abajo una onicomicosis. Abajo tenemos la tiña corporis, y a la derecha y arriba tenemos el querion. Fíjense que el perrito en el hocico tiene la tiña, eso se transmite por contacto directo, ¿sí? Y lo que tenemos bien a la derecha es la lesión en el cuero cabelludo de un humano. Bien, el diagnóstico de las dermatofitosis se hace siempre directo, ¿sí? Y las muestras van a depender de cuál sea el tejido afectado. Voy a necesitar, si hay exudados, hisoparlos, si hay escamas o lesiones en la piel, digamos, hay que rasparlas, como les expliqué recién, con un bisturí sin filo o con un portaobjetos estéril. Hay que recoger esas escamas entre los dos portaobjetos. Esos portaobjetos se envuelven, se les pone una cinta adhesiva y se envían al laboratorio. Si están afectados los cabellos y las uñas, cortarlos o rasparlos y depositar estas muestras en la placa de Petri. Vuelvo a insistir con algo que yo ya mencioné en la clase de micosis en injuria. Si el paciente tiene esta uña, la uña del primer dedo del pie, y una onicomicosis así, y yo quiero mandar eso al laboratorio, no tengo que rasparle la uña al paciente, porque el hongo no está en la superficie de la uña. O sea, piénsenlo de esta manera, en la superficie de la uña no hay sangre. El hongo ¿qué quiere? Quiere comer, quiere calor y quiere comida. No se va a ir ahí, se va a ir al lecho ungueal, que es la zona vascularizada de la uña. Al hongo no le interesa la queratina. ¿Estamos? Entonces, moraleja, ¿qué es lo que hay que mandar al laboratorio? Toda la uña, ¿sí? Hay que levantar la uña y sacar lo que está abajo, en el lecho ungueal, de ahí hay que raspar. O sea, duele. Duele. Bien. Bien, se solicita diagnóstico directo, la observación en fresco y el cultivo va a tardar 15 a 20 días. Pregunta de parcial, pregunta de final, pregunta en todos lados. En todos lados le van a preguntar cuánto tarda el cultivo de las dermatofitosis. Esto ya se los aviso porque se lo van a preguntar. 15 a 20 días. Bien, después tenemos las infecciones parasitarias que podemos encontrar en la piel, que la única que me interesa que recuerden es la escabiosis, porque en cuanto empiecen a hacer prácticas van a ver escabiosis, ¿sí? Son muy frecuentes. Escabiosis es lo mismo que decir sarna, ¿sí?
El nombre vulgar de la enfermedad, por supuesto, es sarna, pero el nombre real es escabiosis, porque el agente causal se llama Sarcoptes scabiei, o arador de la sarna, ¿sí? Es un arácnido, es una infección muy contagiosa, el parásito se transmite al compartir lecho y vivienda con la persona infectada, y por eso es muy frecuente que haya más de un caso en la misma familia. Un paciente que viene con prurito, ¿sí? Y con imágenes compatibles con las lesiones que vamos a ver en las próximas imágenes, y ustedes lo primero que le tienen que preguntar es si alguien en su casa estuvo de la misma forma. Telma siempre dice que la sarna se diagnostica con los ojos cerrados, la sarna se diagnostica escuchando al paciente. El paciente te va a decir que le pica el cuerpo, que le pica principalmente la parte de adelante, que no puede dormir, que a la noche se le exacerba la picazón, que cuando se tapa se exacerba la picazón, que le pica todo lo que es la parte de adelante del cuerpo. Y si vos te pones a indagar, alguien en su casa también estuvo de la misma manera, por lo general. Bien. La sarna es una infección que se va a manifestar principalmente, bueno, no se evidencia mucho en la imagen de abajo a la izquierda, con los famosos túneles o galerías, que esto es lo que ustedes tienen que decir teóricamente, que es la lesión típica de la sarna, que la van a ver como una lesión especial, ni siquiera como una lesión primaria ni secundaria, una lesión especial porque es característica de la sarna, que son básicamente líneas sinuosas, nacaradas, ¿sí? De algunos milímetros de largo, que en la punta tienen un globito, ¿sí? Un relieve, una papulita que se llama eminencia acariana y que ahí se encuentra la hembra, ¿sí? La hembra de Sarcoptes scabiei. ¿Qué pasa? Muchas veces el paciente consulta después de haberse remil recontra rascado. ¿Estamos? Entonces, las lesiones de la sarna pura muchas veces no son las que uno encuentra en la práctica, porque el paciente viene rascado, con todo eritematoso, ¿sí? Con todo el cuerpo con un color rojo muy feo, porque justamente se estuvo rascando un montón, porque le picaba, y viene después de 5 días de estar rascándose. Entonces, quiero que eso también lo vayan interpretando, porque personalmente a mí me costó mucho salir del libro en esta patología particularmente, porque uno dice, bueno, voy a buscar el túnel de galería, y le pedís al paciente que te muestre la cara anterior de las muñecas, capaz que ahí no evidencias nada, pero el tipo está todo rojo, fíjense la imagen del que está arriba, tiene unas lesiones, o sea, son varios los túneles que tienen, son muy chiquititos, ¿sí? Y he visto peor, digamos, una persona con un exantema mucho peor que este que tenemos en esta imagen, y era sarna, ¿sí? Y yo la verdad que en una primera mirada no lo pensé porque, no sé, pensé en otra cosa, pero bueno, quiero aclararles eso. Muchas veces lo que el libro dice o describe como sarna no es lo que uno encuentra, porque, insisto, el paciente viene después de rascarse, y el rascado modifica un montón las lesiones. Además, esto que describen también como el túnel nacarado, se evidencia mejor a partir del dermatoscopio, que es como si fuera una lupita que tienen obviamente solo los dermatólogos, ¿sí? Nosotros así a simple vista el túnel no lo vamos a describir perfectamente, ni a poder evidenciar perfectamente. Pero sí es una realidad que el primer sitio donde uno va a buscar lesiones de la sarna es la cara anterior de las muñecas, ¿sí? Y todo lo que es el tronco, la parte adelante del tronco. El diagnóstico de la sarna es clínico. No se hace diagnóstico microbiológico. Bueno, pasamos a las infecciones virales. Infecciones virales que pueden afectar la piel, principalmente el herpes simple, es una infección súper frecuente producida por virus herpes simple de tipo 1 y de tipo 2. Recordemos que virus herpes simple de tipo 1 afecta principalmente, diría Telma, del ombligo para arriba, y herpes simple de tipo 2 del ombligo para abajo. ¿Sí? El herpes simple genital es generalmente producido por herpes de tipo 2, y la gingivostomatitis herpética o la faringitis herpética va a ser principalmente producida por herpes simple de tipo 1. Son virus que van a jugar todo el tiempo con el sistema inmunológico de nuestro organismo, ¿sí? Porque son virus que van a permanecer acantonados de por vida en nuestros ganglios nerviosos, ¿sí? En los ganglios nerviosos a los cuales llegan a través de las terminaciones nerviosas sensitivas de la zona a través de la cual penetran la piel. Y permanecen allí acantonados, acantonados de por vida, y
cuando de alguna manera las defensas de esta persona bajan, ¿sí? O esta persona se expone a algún estímulo reactivante, como puede ser tomar sol, estresarse, tomar algún antibiótico, ¿sí? O incluso cambios hormonales, este herpes vuelve, sale de su sitio, de su casa, donde estaba guardadito en ese ganglio, ¿sí? Y vuelve a la piel a afectar el mismo lugar. Por eso son procesos recidivantes, ¿sí? En algunas personas van a recidivar muy seguido, y esas personas son candidatas a hacer tratamientos supresores, que es tomar aciclovir por mucho tiempo, por varios meses, ¿sí? Pero bueno, la mayor parte de la gente no tiene tanta recidiva de los herpes. Pero bueno, estas son cuestiones que obviamente hemos visto en Incuria, pero hay que traerlas a colación acá. Para que recuerden que una infección de la piel es producida por herpes, también como infecciones mucosas. Fíjense, una balanitis herpética, una vulvovaginitis herpética, así como pueden aparecer en la piel de la vulva, la piel perineal, la piel de las nalgas, ¿sí? Todas las lesiones herpéticas. Es bien una infección de piel y mucosas. El diagnóstico, antes de pasar a la siguiente, el diagnóstico de las infecciones en piel del herpes, vamos a ser sinceros, no se hace por microbiología. Porque, a ver, ¿qué tendría que hacer yo para diagnosticar un herpes de esta vesícula? Tendría que punzar esa vesícula, cosa que es muy difícil, no se hace. ¿Sí? O sea, el diagnóstico del herpes sí, se hace con PCR, pero ¿en qué casos? En el caso en el que yo sospecho que el paciente tiene una encefalitis herpética, que es lo más grave que puede hacer un herpes. Si no, no voy a buscar un herpes. El diagnóstico de esto es clínico. El diagnóstico de esto es clínico. ¿Se entiende? Pero obviamente en el sistema nervioso central sí se lo busca en el líquido cefalorraquídeo. Bien, pasamos al siguiente, que es el HPV, que es el agente causal de las verrugas vulgares. Recordemos que hay distintos serotipos del virus del papiloma humano. ¿Sí? Hay serotipos que son oncogénicos, que van a estar relacionados con distintas formas de cáncer, tales como el cáncer de cervix, el cáncer de pene, el cáncer de ano, de laringe, de faringe, de lengua, pero hay formas no oncogénicas que están principalmente asociadas con lesiones en la piel. Un tipo de esas lesiones son las verrugas vulgares. ¿Sí? Las verrugas vulgares que muchas veces aparecen en los codos, que aparecen en las manos y en las superficies que contactan por lo general con justamente distintas partes, distintas superficies. Recordemos que el virus del HPV es un virus desnudo, es un virus que tiene la capacidad de persistir en distintas superficies. Y eso facilita obviamente su transmisión. Obviamente estas verrugas pueden aparecer también en la piel genital, pueden aparecer en el periné, en las nalgas, en la piel del pene, en la vulva. ¿Estamos? Pero bueno, básicamente son verrugas vulgares producidas por el HPV. El diagnóstico de esto, insisto, no vamos a hacer diagnóstico microbiológico para esto. El diagnóstico se hace clínicamente. Bien, varicela zoster. Bueno, básicamente es el mismo virus, se llama virus varicela zoster, es un tipo de virus herpes. El cuadro clínico típico es el de la varicela, ¿sí? Que básicamente es una dermatosis pseudopolimorfa. Decimos que es pseudopolimorfa porque en el mismo momento yo miro al paciente y tiene distintos tipos de lesiones, pero no significa que la misma dermatosis curse con un polimorfismo, es decir, no es que tiene múltiples lesiones, es la misma lesión en un distinto estadio evolutivo, ¿sí? Porque primero son máculas, después son pápulas, después son vesículas, después son úlceras y después son costras. Pero como la varicela cursa en distintas oleadas, hoy arrancan unas máculas, ¿sí? Y a los 3 días vuelven a arrancar otras máculas, pero cuando arrancan la segunda oleada de máculas, las que arrancaron en la primera oleada ya están en vesículas o en costras, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, eso hace que cuando yo miro al paciente, el paciente tiene dos tipos de lesiones distintas, pero no significa que sea una dermatosis polimorfa. ¿Estamos? Es pseudopolimorfa, por eso. Bien, básicamente, como el virus varicela zoster es un tipo de virus herpes, también tiene esa capacidad de permanecer acantonado en los ganglios nerviosos. Y
la reactivación de este virus se conoce como zóster, y aparece principalmente en personas de edad por arriba de 40 a 50 años, aunque no es, digamos, determinante. O sea, hay personas jóvenes de 20 años que han hecho zóster, pero bueno, por lo general, las personas que sufren esta reactivación son personas que tienen algún tipo de vuelta, disminución de las defensas por algún motivo, que puede ir desde estrés a cambios hormonales, a infecciones concomitantes o toma de determinados fármacos. Siempre tiene que haber algún tipo de factor desencadenante de esta reactivación, no es lo más recurrente. Pero bueno, el zóster particularmente va a cursar con esta reactivación con la vuelta de aparición de estas vesículas, ¿sí? Que en este caso se van a localizar y van a adoptar una distribución metamérica. Esto es lo que se conoce como culebrilla, porque eh, el, el dicho popular es que si la culebrilla, si estas lesiones te dan la vuelta entera, te morís, lo cual es imposible. Porque solamente van a aparecer en las zonas de la piel que estén inervadas por justamente las terminaciones nerviosas que dependan del sitio a través del cual el virus penetra. O sea que solamente va a haber una metámera medular que va a estar comprometida por el virus. Esto cursa con mucho dolor y en algunos casos con fiebre y malestar general. Pero lo que más aqueja al paciente es el dolor en el zóster. Bueno, eso fue todo. Lo más importante de esta clase son, por supuesto, las infecciones bacterianas. Recuerden bien lo que es la toma de muestra y la conservación y el transporte, porque es lo más importante de esta clase y lo que quise enfatizar más. Pero bueno, cualquier duda que tengan, me consulten.